Censo, mejor uso de tierras. El Ministerio de Agricultura y Ganadería presentó semanas atrás los resultados del Censo Agropecuario Nacional 2022, con información muy importante para visualizar la evolución que tuvo el principal sector de la economía paraguaya en los últimos 15 años, así como la efectividad y alcance de las políticas públicas orientadas al sector. Según el mismo, el número de fincas existentes no varió significativamente, con un aumento del 0,6% respecto al 2008, totalizando 291.497 fincas agropecuarias en todo el país, las cuales abarcan el 75% del territorio nacional, con un total de 30.401.660 hectáreas, inferior este último en un 2,2% respecto al censo anterior. Tampoco hubieron cambios significativos en el tamaño de las fincas. Las de menos de 10 hectáreas representan el 64% del total de fincas y manejan el 2,1% del área total. Un 34% de las fincas tienen entre 10 y 1000 hectáreas de tamaño y trabajan el 21% de la superficie, y el 1,6% de las fincas con más de 1000 hectáreas de tamaño gestionan el 77% de la superficie afectada a actividades agropecuarias. El número de productores que manejan y viven en la finca permaneció estable en unos 245.000. En cuanto al régimen de tenencia, se observa un aumento importante en la cantidad de fincas con título definitivo, pasando de 134.000 en el 2008 a 160.000 en este censo, con una reducción en la cantidad de fincas con ocupación de tierras de 77.000 a 35.000. El uso de la tierra refleja la evolución que hemos notado en la producción y las exportaciones de nuestro país en este periodo. La superficie destinada a cultivos temporales se incrementó en casi 900.000 hectáreas, alcanzando un total de 4,2 millones en rubros ya conocidos como la soja, el maíz safriña y el arroz. También aumentaron los cultivos permanentes, resaltando la yerba mate que pasó de 18.000 a 38.000 hectáreas. Además, se nota el impacto de la fuerte inversión realizada por el sector ganadero en la implantación de pasturas para mejorar la productividad, dado que la superficie de pastura cultivada aumentó en casi 2,3 millones de hectáreas, alcanzando un total de 6,7 millones, y la superficie de pastura natural se redujo de 13,3 a 10,1 millones de hectáreas. Al mismo tiempo, el stock de ganado vacuno se incrementó en más de 3 millones de cabezas y se duplicaron los stocks de cerdos, pollos y gallinas. Todo esto se reflejó en un importante crecimiento de la producción de carnes, leche y huevos en este periodo. Finalmente, se observa un aumento de 120.000 hectáreas en tierras reforestadas, alcanzando un total de 277.000 hectáreas, y los bosques naturales cubren un área de 7,2 millones de hectáreas, con una leve reducción de 120.000 hectáreas en estos 15 años. Sin embargo, un dato muy preocupante es la bajísima cobertura de la asistencia técnica y crediticia, y más aún el estancamiento de las mismas durante tanto tiempo. Solo 44.000 fincas, un 15% del total, tuvieron acceso a estos servicios fundamentales, misma cantidad en el caso de la asistencia técnica e incluso una reducción en la cantidad de fincas con acceso a crédito respecto al año 2008. Las autoridades debieran tomar nota de esta realidad. Los datos del censo agropecuario indican una importante mejora en la utilización de nuestro principal recurso natural, la tierra. Se redujo el área de pastura natural, la mayor parte de la cual fue cubierta con pastura cultivada, lo que permitió incrementar el hato y la producción ganadera, y otra parte se cambió para un uso agrícola, ampliando las áreas de cultivo, que sumado a la realización de 2 o 3 cultivos sobre la misma tierra, aumentó la producción de soja, arroz, maíz y trigo. En consecuencia, mejoró la productividad y aumentó el ingreso de los trabajadores y también el ingreso nacional. Sin embargo, se observa un importante déficit en los servicios de asistencia técnica y crediticia
que seguro impactó principalmente en las fincas de menor tamaño. El gobierno debe revisar, rediseñar y ampliar la cobertura de las instituciones, políticas públicas y los principales programas de asistencia a pequeños y medianos productores de todo el país, para incorporarlos lo antes posible a este proceso de mejor manejo y uso de tierras, incremento de la productividad y del ingreso para reducir sostenidamente los índices de pobreza rural.